que se están conectando ya con nosotros y los demás que lo harán. El Señor les bendiga en gran manera. Le declaro avance, prosperidad para usted, su familia, su vida, en su negocio, en su trabajo, porque ese es el deseo de Dios. Y yo lo que hago es declarar el deseo de Dios para los suyos. Amén y amén. Muy bien. Estamos acá todos a las 3 de la tarde, perdón. Estamos acá enseñando la palabra, 3 de la tarde, hora de California. Para los que nos escuchan en otros países, asegúrese que nos busque en Facebook a las 3 de la tarde, hora de California, y también en YouTube. También ahí va a estar la programación eventualmente. Amén. Sean bienvenidos. Gracias por conectarse con nosotros. Esperamos que el estudio de la palabra del Señor ahora sea de bendición para la iglesia que me escucha. Para aquellos que me escuchan, usted es hijo e hija de Dios. Sobre todo también somos iglesia de Jesucristo. Amén. Vamos a orar para dar inicio. Te damos gracias, Señor, por la vida que nos das, porque tú estás en medio de todo, Señor, dándonos aún vida abundante, Señor, vida de prosperidad, vida de paz, Señor, y vida de avance. Gracias, Señor, te damos en esta tarde. Espíritu Santo, pedimos tu ayuda, pedimos tu auxilio en esta tarde, que seas tú quien ministre la palabra, que seas tú quien la envíes. Espíritu Divino, te pido en esta hora que tú ministres de acuerdo a tu plan, de acuerdo a tu propósito, para tu pueblo, para tu iglesia. Aleluya. Dígale al Espíritu Santo, yo recibo tu enseñanza, yo recibo tu palabra, yo recibo lo que tú tienes para mí en esta tarde. Aleluya. Amén. Y amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos entonces a entrar en el estudio de la palabra del Señor para el día de hoy. Y como dije al inicio, puede usted encontrar también estas enseñanzas y otras que hemos dado previamente en YouTube, bajo Apóstol Carlos Baide. Ahí los va a encontrar, y en Facebook también ahí vamos a estar bajo Apóstol Carlos Baide. Amén. Bien, vamos en esta tarde a invitarle a que nos acompañe a leer 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2 al versículo 3. Esa va a ser la base, ese va a ser en los versos que vamos a estar explorando, particularmente en relación a los acontecimientos antes de la venida de Cristo Jesús, que deben de suceder, que deben de ocurrir antes de que el Señor Jesucristo venga. Amén. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2 al versículo 3. Si solo desea anotarlo para usted leerlo después y estudiarlo cuando esté viendo esta enseñanza una vez más, pueda tener las referencias y la lectura previa. Amén. Vamos a leer 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2 al versículo 3. No seáis sacudidos fácilmente en vuestra manera de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera de nosotros, en relación que el día del Señor ha llegado. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado. Amén. Vamos a estudiar particularmente sobre el hombre de pecado, el movimiento, el personaje, las acciones, pero menciona también algo que ya he enseñado previamente sobre la apostasía. Solo voy a repetir para poder continuar en el estudio de la palabra, porque dice que antes de la venida de Cristo Jesús a la tierra, dice que el evento de la apostasía necesita suceder, y también la manifestación del hombre de pecado. Más tarde también le llama el hijo, más adelante en el capítulo le llama el hijo de perdición, y vamos a estudiar sobre eso dentro de un momento. Veamos a manera de repaso la apostasía. ¿Qué es apostasía? Apostasía es la negación de fe en Cristo Jesús como el Mesías y el Hijo de Dios viviente. Esto es una negación por alguien que una vez creyó, o sea, un creyente. Es alguien que niega lo que una vez creyó acerca de Cristo Jesús, que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios. Lo interesante de esto dice que la apostasía ya está en acción. Amén. Bien, continuamos entonces con el estudio y vamos a ir ahora al versículo número 7, en donde dice que el ministerio
de la iniquidad. En otras palabras, iniquidad quiere decir estar sin ley. Dice, ya está en acción, ya está en operación. ¿Y qué es la iniquidad? La iniquidad es un poder diabólico que opera en las tinieblas, que se mueve en una forma muy sutil para rebelarse en contra de la ley de Dios. O sea que iniquidad es el ministerio de iniquidad, perdón, es estar sin ley. Amén. Y dice que es un misterio. Y es importante darnos cuenta que misterio, en este sentido, es una fuerza secreta que el mundo no reconoce. Es un poder, una fuerza que está operando, que por su mayoría el mundo no lo reconoce. Dice, no, eso no está operando, eso no es lo que es, eso no es fuerza diabólica. Mientras que nosotros como iglesia tenemos revelación de que está operante y por eso la combatimos. Porque no peleamos como dando golpes al aire, como dijo Pablo, sino que sabemos a dónde queremos pegar y pegamos con la ayuda del Señor y bajo la guianza de nuestro guerrero Cristo Jesús. Amén. La operación de este misterio en parte consiste en crear, escuche esto, confusión y desorden. ¿Okay? Esa es su meta de la iniquidad, causar desorden, causar confusión, causar caos. Amén. Interesante dentro de todo esto, y es importante mencionarlo, de que el apóstol Pablo menciona acerca de otro y enseña acerca de otro misterio, que lo encontramos en 1 Timoteo 3:18. Ahorita en Filipenses acabamos de leer sobre el misterio de la iniquidad, que ya está en operación. Pero ahora en 1 Timoteo 3:18, Pablo enseña a Timoteo y a la iglesia de hoy acerca de otro misterio. Y dice 1 Timoteo 3:18, si gusta solo anotarlo y leerlo después, lo puede hacer para poder escucharme mejor. Dice, grande es el misterio de la piedad. Aquí hay otro misterio. Ok, bendito sea Dios que Pablo tiene revelación de los dos misterios, del misterio de la iniquidad y del misterio de la piedad. En este caso dice, grande es el misterio de la piedad. ¿Qué es el misterio de la piedad? Revela verdades de la fe en la persona de Cristo Jesús. Y esto en sí es otro estudio aparte que algún día también lo vamos a compartir. Pero el misterio de la piedad revela verdades de la fe en Cristo Jesús. Nosotros tenemos esa revelación. De igual forma, es una fuerza, pero esta es fuerza secreta de Dios. Amén. El mundo no lo reconoce. El mundo no lo reconoce. Así como el mundo no reconoce la operación, de oscuridad de las tinieblas guiada por el diablo, no lo reconoce. Dice que eso no existe, que eso no hay, porque no tiene revelación de ello. También Pablo dice que el misterio de la piedad, el mundo tampoco no la reconoce, y dice que ya está en acción ese misterio. Amén. Bien, continuemos entonces con el hombre de pecado. Ahí mismo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo número 8, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo número 8, continuamos, y ahí se le identifica como un inicuo. La iniquidad aquí se identifica, lo repito, se identifica como un inicuo. Y un inicuo es un operante de iniquidad. Y dice ahí también en 2 Tesalonicenses 2:8, dice que este individuo está destinado a la destrucción. ¿Ok? Similar a Judas. Judas ya estaba destinado a la destrucción. Este inicuo, este operante de iniquidad que se revela en contra de la ley de Dios, que opera en tinieblas, que es un mensajero del enemigo Satanás, dice de que va a ser destruido eventualmente con el poder de su boca de la persona de Cristo Jesús. Amén. Bien, ¿qué involucra iniquidad? Veamos qué involucra iniquidad, cómo funciona, cómo trabaja. Es importante decir que el intento por parte de poderes de las tinieblas es crear una revolución contra el gobierno divino.
Ese es su plan, ese es su propósito. Es un intento fuertísimo por parte de las tinieblas, por decirlo así, de causar una revolución, de causar caos, de causar destrucción en contra del gobierno divino. Bien, iniquidad, oiga esto, iniquidad es el sistema que promueve el operar sin ley. El inicuo, el que opera de esta manera, es el personaje. Y para dejárselo a usted como base para un estudio personal suyo, interesante que en el libro de Salmos la palabra inicuo aparece 70 veces. Si usted quiere saber cómo opera el inicuo, características del inicuo, lo que hace, lo que funciona, con quién se asocia, de dónde viene, busque en el libro de Salmos, en donde menciona 70 veces la palabra inicuo, y usted va a tener esa información. Amén. Bien, continuemos. La apostasía niega la existencia de Dios. ¿Okay? Acuérdense que Pablo dijo, Jesucristo no puede regresar a la tierra antes que primero se manifieste la apostasía y también se manifieste o se revele el hombre de pecado, el hijo de perdición. La apostasía niega la existencia de Dios, mientras que el inicuo se revela contra la ley de Dios. Son dos operaciones distintas, son dos influencias distintas, son dos, como dijera, dos ofensivas en contra del reino divino de Dios. Lo repito, la apostasía niega la existencia de Dios, mientras que el inicuo se revela contra la ley de Dios. Amén. Podemos decir entonces que iniquidad es rebelión abierta en contra de la ley y la voluntad de Dios. Amén. Es importante también mencionar que la ley y el sujetarnos a la ley, tanto en el ámbito natural como en el ámbito espiritual, es importante. ¿Por qué? Porque la ley trae orden, justicia y protección. La ley no está solo para castigar, para juzgar, sino que también está establecida porque trae orden. Amén. Por eso hay ley en el reino de Dios para poner orden dentro de su reino. Por eso hay justicia divina de Dios para que lo que tiene que sea justificado. Y también la ley nos protege. Amén. Es importante entonces someternos a la ley tanto natural como a la ley espiritual de Dios. Porque la ley de Dios es perfecta. Por eso es que el enemigo de las tinieblas, el inicuo, la iniquidad, pelea y destruye para causar caos dentro de esa ley, para que la justicia de Dios no se lleve a cabo. Amén. Otro punto importante es que la ley es perfecta. La ley no tiene falla. Pero ¿por qué es que vemos en ocasiones que la ley falla, que la ley es injusta? ¿Sabe por qué? Porque los que la interpretan son los que la aplican equivocadamente. La interpretación de la ley es importante también. Otro punto que le quiero dejar ahí también. Amén. Siempre en la historia de la humanidad han habido movimientos que hacen manifestaciones para remover la ley, sea la ley natural o sea la ley espiritual. Son los movimientos que estamos viendo ahora en contra de la ley, rebelándose en contra de la justicia, de los diferentes gobiernos en diferentes países. Eso no es nada nuevo en la historia de la humanidad. Siempre han habido revueltas, siempre han habido movimientos que se han levantado en diferentes países, a ciertos continentes. Ahora aparentemente en el mundo entero se están revelando en todo aquello que es ley. Eso es iniquidad, por eso se llama sin ley. Un inicuo es el que opera sin ley. Amén. Remover la ley, a la manera como estos movimientos han tratado de hacer anteriormente y tratan de hacerlo ahora, remover la ley, eso va a crear caos, desorden y división. El causar una revolución por parte de las tinieblas, operando la iniquidad, es una táctica del enemigo. ¿Para qué? Para abrir brecha en una nación o en un individuo para promover su agenda destructiva. Las tinieblas no tienen otro propósito más que destruir, matar. El diablo, su propósito, su meta máxima es destruir y robar, dice la Biblia. Amén.
es una táctica del enemigo para abrir brecha, sea en una nación, en un individuo, para promover su agenda destructiva. Es importante que el apóstol Pablo da la alerta de que tengamos cuidado, que no nos alarmemos, que no nos salgamos de lo que ya hemos creído, de nuestra manera de pensar en relación a la ley de Dios, en relación al gobierno de Dios. Tengamos cuidado de no ser sacudidos de nuestras convicciones de fe, en lo que hemos creído. Amén. Tengamos cuidado que los movimientos que se levantan en contra de lo establecido por Dios, vamos a decir, dentro de su reino. El reino de Dios jamás va a ser derrocado por los poderes de las tinieblas. Lo ha intentado muchas veces. Tenemos evidencia de ello en la Biblia, en la palabra de Dios. Lo tenemos evidencia en la historia natural de las naciones, de los pueblos, en diferentes continentes, cómo se han levantado para destruir incluso la misma palabra de Dios escrita, fue quemada y no la pudieron erradicar. Porque la ley de Dios es perfecta, es eterna y es para siempre. No puede ser quitada. Pero el enemigo siempre sigue luchando sobre eso. Y es parte de lo que estamos viendo ahora en muchas manifestaciones, en diferentes naciones, en diferentes continentes del mundo. No es nada nuevo. Pero Pablo le está diciendo a la iglesia ahora, apostólicamente, yo le digo a usted y le declaro a usted, basándome en la palabra de Dios, que no seamos alarmados, no seamos sacudidos, no dejemos nuestra fe, nuestras convicciones de fe. Esto no es nada nuevo para el mundo. Esto no es nada nuevo. Es lo mismo siendo practicado que se practicó hace un montón de años pasados en el anteriormente, que ahora son nuevas generaciones, que las tinieblas quieren usar a esta nueva generación, principalmente ahorita, por lo menos aquí en los Estados Unidos. Aquellos que han nacido en los años 80 al año 85, ahora están llegando ya más o menos a los 30, 35, 40 años por ahí, y ellos son los que están siendo expuestos a todas estas revueltas que ellos no tienen conocimiento, no tienen idea. Por eso son fácilmente sacudidos, son llevados para acá, para allá, comienzan a seguir ciegamente sin conocer, porque la Biblia dice, Pablo dice, el mundo no reconoce, no conoce, no sabe la operación que está detrás de todas esas enseñanzas y todos esos nuevos idealismos, supuestamente nuevos, entre comillas, idealismos e ideas, filosofías gubernamentales que están surgiendo alrededor del mundo. Esta generación nueva no la conoce, por eso fácilmente se están yendo tras eso. Amén. Tengamos cuidado de no ser sacudidos de nuestra convicción de fe. Cuidado con no alarmarnos también, le digo en el nombre de Cristo Jesús como apóstol de Jesucristo. Cuidado de no ser alarmados por influencia de la sociedad y por sus comunicación. Cuidado. Usted no ignora cómo opera la iniquidad, como hijo, como hija de Dios. No ignoramos cómo opera la iniquidad. Por consiguiente, estemos alerta. También conocemos cómo opera el misterio de la piedad. Apeguémonos a ello, sigamos creyendo lo que hemos creído, que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, que Dios es nuestro juez, como dice Isaías, Dios es nuestro legislador, Dios es nuestro libertador, Dios es nuestro salvador. Sigamos con esa convicción, porque ahora, hermano, estamos siendo borbandeados como hijos e hijas de Dios y el resto del mundo, borbandeados con este tipo de noticia, esta clase de noticia, esto que está pasando ahora y lo demás. Cuidado con ser alarmados por influencia de la sociedad. La sociedad no cristiana tiene su forma y su manera de pensar, que ellos creen que así es, y eso es lo que hablan y eso es lo que promueven. Pero cuidado también con los medios de comunicación. Amén. Cada medio de comunicación tiene su agenda política. Cada medio de comunicación, sea cual sea, tiene su agenda política. Tiene ideas de un estilo de gobierno particular a como ellos creen, y por esto lo apoyan y lo publican. Ellos son los dueños, ellos pueden publicar lo que ellos quieren publicar dentro de sus medios de comunicación. Los dueños, corporaciones, individuos que son dueños de cualquier medio de comunicación que ahora tenemos, que tenemos muchos ahora. Cada medio de comunicación tiene su plan político, tiene su agenda política, tiene su propio estilo de gobierno que el cual publica. También quiero enviar una palabra de alarma. Cuidado con ministros evangélicos que prediquen otro evangelio, que están promoviendo su agenda política personal y un sistema de justicia humano.
un tipo de humanismo cristiano. El humanismo cristiano no existe. El humanismo es humanismo y es diabólico, en donde dicen de que el hombre es el centro de todo y que no se necesita a Dios que le ayude al ser humano en nada. So hay que tener cuidado, aún con ministros evangélicos que también están en los medios de comunicación, que están predicando otro evangelio. Escuche bien a quien escucha, escuche bien lo que están promoviendo, que pueda hacer que estén promoviendo su agenda política personal o un sistema de justicia humana. Amén. Algo que es importante también mencionar, que nuestra cultura está llena de voces que distraen, voces que nos llevan para allá. Estamos oyendo acá una cosa, estamos oyendo otra cosa distinta, estamos oyendo nuevas filosofías para aquellos que no las conocen, que no tienen, algunos que no tienen o que no tenemos, quizás será mejor decirlo, conocimiento de filosofía. Bien dijo la Biblia en Eclesiastés, no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que fue ayer ya fue, lo que va a ser mañana ya fue, lo que está pasando hoy ya fue, es una repetición. Amén, por eso es importante conocer sobre la cultura, porque la cultura está llena de voces que distraen. Pero nosotros que conocemos y tenemos la revelación de la persona de Cristo Jesús, oigamos la voz de Dios. Asegurémonos que a quién está escuchando más usted, al noticiero o a las noticias en su iPad o en su iPhone o en su teléfono o en su computadora. ¿A quién está oyendo más? ¿Está oyendo más usted leyendo la Biblia, la voz de Dios, o en oración buscando oír de Él? Hermano, son tiempos en el cual necesitamos aprender a oír la voz de Dios. Amén. Concluyendo, ahí mismo en 2 Tesalonicenses, que estábamos leyendo, el versículo número 15. Mire cómo concluye el apóstol Pablo. Así que, hermanos, que después de lo que ya le dijo, tengan cuidado, esto tiene que pasar, esto tiene que suceder, no se alarmen, no dejen la fe, sigan en pie. Ya saben ustedes, esta es la operación de la iniquidad, esta es la operación de la piedad. Ya ustedes conocen lo que está detrás de la cortina, por decirlo así, porque no ignoramos, como dijo Pablo, las operaciones del enemigo. Con todo esto dicho, Pablo dice, así que, hermanos, estad firmes y conservar las doctrinas que os fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra. Dice Pablo, no se alarmen. Dice, no se alarmen. Esténnos firmes, conservemos, preservemos, vivamos, sigamos creyendo las doctrinas que fueron enseñadas, ya sea de palabra apostólica y profética o por carta nuestra. Amén. Es importante mencionar esto en los tiempos que estamos viviendo. Y cabe hacer la pregunta también en esta tarde, o reconocer que pueden haber aún muchos cristianos que se están sintiendo abatidos, que se están sintiendo acongojados, que se están sintiendo débiles, bajo presión de decidir de qué lado van a estar. No saben, porque están oyendo tantas voces que caen en confusión, están yendo de un lado para otro, y están cayendo en confusión. Y yo quiero mencionarte que si tú eres un cristiano, nacido de nuevo, y te has sentido abatido, bajo presión, que estás viendo que tienes que tomar una decisión del lado de quién estás, tú ya tienes lado, tú ya tienes bandera, tú ya tienes un rey, tú ya perteneces a un gobierno, tú ya perteneces al gobierno de Dios, tú eres ciudadano del reino de Dios, miembro del cuerpo de Cristo Jesús. Tú ya tienes lado, tú ya tomaste una decisión hace un poco de tiempo, hace mucho tiempo, pero si has nacido de nuevo, no tenemos por qué estar bajo presión de qué lado me voy, apoyo a este grupo, está de acuerdo este grupo, está de acuerdo el otro grupo. Hermano, ¿de qué movimiento debes apoyar? El movimiento que debes apoyar y debemos apoyar es el movimiento del Espíritu Santo en la tierra hoy. Porque los planes de Dios se siguen llevando a cabo, el Espíritu Santo sigue siendo el mismo, sigue con la misma tarea que le dejaron. Amén, aquí en la tierra ya tenemos lado. O tal vez tú has estado operando en pensamientos de iniquidad. Tal vez tú has estado viendo cómo
operas en iniquidad, rebelándote en contra de la ley de Dios. Mira, te quiero leer esto para ir finalizando. Lo que dice Isaías 55:7. Isaías 55:7. Anótalo ahí para que lo leas después más despacio. Miren lo que dice. Abandone el impío. O sea, un impío es alguien que en un tiempo fue pío, en un tiempo fue creyente, vivía la palabra, sujeto o sujeta a la ley de Dios, a estar en obediencia, congregándose, pero por una u otra razón ese creyente abandonó el evangelio, le dio la espalda a Dios. Isaías dice, abandone el impío, o sea, el creyente caído, abandone, dice, su manera de vivir. Ok, dirige una palabra al creyente que abandonó al Señor, a que vuelva otra vez al Señor. Y dice, deje su manera de vivir. Y continúa Isaías, en el capítulo número 55, versículo 7, dice, y el inicuo, oiga, el que practica la iniquidad, el inicuo, el que se ha rebelado, dice, el inicuo deje sus pensamientos, o sea, el creyente que ha abandonado la ley de Dios, deja esos pensamientos, pensamientos de otras filosofías, pensamientos de otras religiones, pensamientos de otras doctrinas, pensamientos de filosofías aún, o pensamientos aún diabólicos. Dice, deje el inicuo sus pensamientos y vuelva al Señor, y el Señor tendrá compasión de ti. Vuélvete al Dios nuestro, y dice, que su misericordia es grande y Él te perdonará. No hay por qué estar en confusión en estos tiempos. Mucha gente está confundida, corre aquí, corre para allá, no sabe qué hacer, no sabe si quedarse en el país donde está, si irse a otro país, si trasladarse. Tranquilo, nosotros sabemos de qué lado estamos, sabemos quién es nuestro Dios, quién es nuestro rey, quién es nuestro líder, quién es nuestro gobernador, quién es nuestro legislador. Isaías lo dice, es Dios. Él es. Sabemos de quién somos y a quién pertenecemos y quién nos ha comprado con su sangre preciosa, Cristo Jesús. Ahora, si nos hemos desviado, volvamos al Señor. Yo quiero hacerte una invitación para que si ese eres tú, te has convertido en un impío, te has convertido en un inicuo, estás practicando pensamientos de iniquidad, sal de esa vida, regresa al Señor, Él te perdonará, Él te va a volver a ubicar otra vez. Primero de Juan 1:9, uno de mis versos primeritos que aprendí después de que acepté a Cristo Jesús, es primero de Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonarnos, lavarnos, limpiarnos, peinarnos, es versión Carlos Baide, y levantarnos y nos dice, sigue adelante, yo estoy contigo, yo te perdono. Ese es lo que Dios te dice a ti en esta tarde. Recibe tu perdón si ese es tú. Vuelve al Señor, como dice Isaías. Abandona ese estilo de vida que has estado viviendo. Vuelve al Señor, que Él es amplio, dice Isaías. Él es amplio en misericordia y en el perdón. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo te pido que tú, Señor, veas el corazón, los pensamientos, Señor, las palabras de aquel que está oyendo esta enseñanza ahora mismo, a donde quiera que se encuentre alrededor de este mundo entero, Señor, para que, Padre, tú le abras las puertas para que Él vuelva a ti, regrese a ti. Padre, tú prometes perdón de pecados, Señor. Perdona, el Señor te perdona tus pecados, te lava, te limpia, te peina, te pone su perfume, su unción una vez más sobre ti para que sigas caminando. Si tu pierna está cojeando, el Señor la endereza. Si tus manos están caídas, el Señor las levanta ahora en el nombre de Cristo Jesús. Esta es la realidad del día de hoy. No hay por qué vivir en confusión. Debemos de seguir viviendo en seguridad. Que nada ni nadie nos alarme. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu revelación. Gracias por que nos has dejado en ignorancia, sino que, Señor, nos has enseñado y nos has revelado, Señor, misterios, Padre, que el resto del mundo no lo reconoce, que el resto del mundo no lo sabe, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, a quien damos honra, gloria, poder y alabanzas. Muy bien, le invitamos a que nos continúe viendo, escuchando todos los domingos a las 3 de la tarde, hora de California. Aquí lo esperamos para seguir estudiando la palabra del Señor. Bendiciones, saludos a todos nuestros hermanos de Iglesia Siervos de Dios en Guatemala, aquí en California, en otros lugares, en el nombre de Cristo Jesús. Bendiciones.